Aquí casual junto a Andrés Brenes, este gran ciclista que tuvo nuestro país, bueno, que tiene nuestro país, siempre metido dentro del ciclismo, Andrés, en medios de comunicación también. Un verdadero gusto que me acompañes, Andrés, porque sé que con vos se puede hablar de muchas cosas del deporte. Vamos a hablar de ciclismo, claro está, que yo tengo una gran preocupación con el ciclismo. Yo también. A mí, te voy a decir una cosa, y siempre se lo digo a la gente, obviamente uno lo identifica mucho por el fútbol, pero a mí los deportes que más me gustan son el atletismo, y mi querido Steven Mora Pizarro lo sabe, y el ciclismo. Con el ciclismo tengo una preocupación que ya te la voy a decir, pero primero te agradezco que hayas venido y que nos dediques estos ratos aquí. Bueno, muchísimas gracias, Tao, por la invitación. Casuales es lo que más le agrada a uno, es decir, a mí sí. Hablar, interactuar, chismorrear de deportes en el sentido de la palabra, pero de una forma siempre productiva, siempre propositiva. Y definitivamente, así como vos mismo lo decís, la preocupación de uno en el deporte no deja de estar de lado cuando dejas la parte competitiva y te metes ya a la parte de preparación o parte en algunos momentos federativos o asociación de ciclismo montaña o en fin, de una u otra forma que está uno metido en esto. Hay siempre un rabito del ojo observando lo que está pasando alrededor y uno diría, estamos fallando y estamos viendo, digamos, no errores, horrores en algunos aspectos. Yo los escucho a todos, en radio, en diferentes programas, a todos. Y creo que tengo una idea más o menos. Pero primero quiero que nos recordes un poco de tu carrera, Andrés, en Juegos Olímpicos, ¿verdad? Porque fuiste grande entre los grandes en Juegos Olímpicos. ¿Qué significa esa parte de tu historia deportiva, Andrés, hoy, tantos años después? ¿Qué significa haber vivido? Es que ir a Juegos Olímpicos son pocos los que van a Juegos Olímpicos y menos, todavía más pocos, los que lo hacen con éxito como lo hiciste vos. Ese es el doctorado de la universidad. El sueño de cualquier deportista ir a juegos. De ir a Juegos Olímpicos, pero no simplemente decir participé, sino competir. Claro. Y Dios me dio la bendición y la Virgen, que siempre le agradecí, en estar en los Juegos Olímpicos de Atlanta, 1996, y estuvimos combatiendo un poquito la medalla. Hay una situación que nos pasó en una caída, pero ha sido probablemente para mi gusto la carrera más importante en mi vida deportiva, hablando desde todo punto de vista. Ahí llega lo mejor del mundo con ciclos de 12 años, de 8 años, muy poquitos de 4 años, de preparación, países potencias mundiales, y estuvimos ahí. A 4 kilómetros de meta estuve en cuarto lugar, terminando en una sexta posición. Hoy por hoy sigue siendo importante el resultado, pero creo que uno se llena de satisfacción, pero uno quiere que los demás vean que sí se puede. Es decir, yo no quiero estar perpetuo en un resultado, o por ejemplo, tengo el gran honor de ser parte de la Galería del Deporte, y eso, digamos, es como un certificado de que lo que hiciste no lo hiciste tan mal, lo hiciste de una forma correcta. Y uno como deportista quiere motivar. Yo personalmente, Andrés Brenes, quiero que muchos ciclistas sean exitosos. Pero ahorita se ve tan lejos, un sexto lugar. Se ve lejos. ¿Qué hiciste vos diferente? Digamos, hoy, el Andrés Brenes de hoy, ¿qué hiciste diferente ese año o esos años antes para lograr ese sexto? Más sacrificio. Mucho más sacrificio en el deporte. Pero digo, ¿qué? ¿Ganabas? ¿Eras millonario? ¿Ganabas tanto por mes? ¿Te dedicabas? No, teníamos un salario porque estábamos involucrados en un equipo profesional llamado Richie, y definitivamente nos daba una oportunidad de fogueos. Pero para llegar a Richie no fue fácil, es decir, tuvimos que hacer grandes sacrificios anteriormente a ello para poder demostrar que teníamos ciertas condiciones y cualidades. O correr ruta profesional en los Estados Unidos, que me fui 2 años, con una vaca, como decimos en Costa Rica, de la familia Brenes, para poder decir, andate a California, quédate allá 6 meses, tratando de intentar, buscando oportunidades en el deporte, y eso creo que tal vez nos llenó. En algún momento yo lo he dicho, Tao y amigos que nos están viendo aquí en Casual, yo entrenaba Cartago, Puriscal, Cartago con una ánfora de agua. No teníamos billetes, no había monedas. Y entonces siempre pensaba en que si no iba tan mal,
paraba en la estación de gasolina de Puriscal, y si venía más o menos bien, paraban aquí en Avenida San Martín, refugiaba del agua de las gasolineras, que era gratuita, Pero ni para hidratante poder, tenía, no tenía nada, hidratante. en ese momento nada, se lo puedo asegurar, pero eso nos dio carácter, Tavo, nos dio sacrificio, llegar, y hablemos en ciclismo de una pálida, yo no sé si te ha pasado en el Claro, deporte, corriendo, eso sí. es duro, eso es duro. Entonces, el sacrificio va formando un carácter al atleta, al deportista, y yo creo que ahí nos está haciendo un poquito falta en general, porque ahora en el tiempo moderno, que sabemos que el material de cualquier deporte, en algunos es muy caro, ciclismo es relativamente valioso, el presupuesto que usted necesita, primero te piden el material de última generación, más que lo más importante, qué tanta entrega vas a tener como deportista, y eso es interesante analizar. Bueno, perdona, pero eso también es una deficiencia de los preparadores, ¿no? Tiene que ver con un poco de todo, por ejemplo, la estructura deportiva de Costa Rica, de Juegos Nacionales. En algún momento yo diría, bueno, Juegos Nacionales es una plataforma para seguir creciendo vos como deportista. Algunos entrenadores los valoran cuántas medallas ganan y no cuántos deportistas saqué de mi cantón. Entonces eso es interesante de analizar, porque Juegos Nacionales es un step dentro de la, yo diría, de la pirámide, como cinco steps: persona, deportista, amateur, alto rendimiento, profesional. Aquí como es casual, entonces no llevo una línea ordenada que diría ya. Y me agrada más, la Estamos verdad. conversando porque quiero volver sobre tu persona, ahorita dentro de un rato, pero me pica la lengua por conversar algo con vos del ciclismo actual. La falta de competitividad, Andrés. O sea, no puedes aspirar. Yo sé quién es Kevin, yo sé lo que ya hizo André y que ya viene para acá. O sea, ya André cumplió y mis respetos. Fenomenal. Pero, sí, fenomenal, pero ¿cuál es el próximo André? O sea, es que deberíamos de haberlo trabajado desde hace años, ¿verdad? Pero eso es a lo que voy. ¿Cómo podés aspirar, y si me estoy equivocando me corregís, cómo podés aspirar a la detección de nuevos talentos o a la promoción de talentos ya encontrados si tu competitividad es muy baja, Andrés? No hay. Es muy baja. No o sea, hay. vos ves ligas menores de ciclismo, ¿qué actividad tienen, Bueno, Andrés? Antes yo recuerdo que, pucha, uno por fin de semana se topaba 3, 4 carreras. Por Ibas a supuesto. Cartago y veías ciclismo. Ibas por Grecia, por Occidente, veías ciclismo. Entonces sí, pero Andrés, ya casi no tenemos No, competición. te lo voy a poner en este contexto. De la Vuelta a Costa Rica del 2022 al Campeonato Nacional que se realizó en Ojancha hace un mes atrás, solo hubo un circuito. ¿Y Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros, como deporte, poder foguear? Como yo digo, usted probablemente en carreras de un día, usted con su talento y una buena preparación, pues podrías medio sacarla. Pero cuando haya carreras de días, como son las vueltas, las tradicionales vueltas de América, algunas de Europa, ¿por qué no? O Estados Unidos, usted está enterrado en todo el sentido de la palabra. Entonces, ahí es donde falta el compromiso de nuestros dirigentes, hablemos directamente de ciclismo, en que cómo es posible que ellos mismos no tuvieran la batuta de llegar y generar las carreras, porque había una situación, o hay una situación que es básicamente el tema del uso de carreteras nacionales, ¿verdad? Que nos encarece terriblemente al porque ciclismo. se cobra Por kilómetro. por Después kilómetro. del kilómetro 25, por ejemplo, para que Sí. ustedes me puedan interpretar, una competencia a 120 kilómetros le puede costar 5 o 6 millones de colones a un organizador. Nadie lo va a hacer, no va a tener utilidad, ningún evento privado, pero la federación que no lucra sí lo puede hacer. Entonces, si yo no puedo promover que mis organizadores privados generen ciclismo, yo tengo que ponerme la Como camiseta. federación. Que es más, me recuerdo, y vos, Tavo, tuviste que verlo, a Héctor Campos hasta con una Claro. moto y una banderilla y haciendo, y usted diría, ¿cómo un presidente en eso? Glauco, recuerdo, Glauco Pinto era querido otra Gozo, persona. sí. Y usted diría, ¿por qué no nos volvemos a poner las botas y el cuchillo en la mano para poder ir hacia el frente, para poder generar carreras y poder, digamos, detectar eso que vos decís, los talentos que siguen teniendo Costa Rica, pero que muy probablemente si el talento está en San Vito o está en Pérez Celedón y no puede competir, nunca lo voy a ver. Claro, porque el otro día, conversando con alguien que es de mi edad, me decía eso, estábamos hablando de deporte y hablamos de Kevin
hablábamos de Andrei, que estaba ahora, que había regresado al Tour y todo. Y hablábamos de varios nombres del ciclismo que todos recordamos. O sea, yo aquí podría recitar Miguel Badilla, Luis Ovidio Vargas, el Bombardero del Poás, Tucaso. Referentes, o sea, referentes. No, por un montón. De los 80s, de los 90s, incluso principios de los 2000. Pero cuando vos ahora le pedís a un aficionado al deporte, tal vez no necesariamente del ciclismo, pero del deporte, que En te general. mencione 5 ciclistas, no te los menciona, No, Andrés. no. Y antes, aunque vos no fueras aficionado necesariamente del ciclismo, pero sí del deporte, los ciclistas eran personajes. Había más popularidad. Claro. ¿Y por qué era? Porque los veías compitiendo, Andrés. Porque todos los fines de semana, en mi inicio de carrera, tengo que reconocerlo, que yo buscaba el periódico del lunes para ver qué salía el nombre de uno, pero eso y es usted bonito. llegaba y decía, fue pucha, ahí salió ya el nombre de Andrés Brenes, o ahí salía en una fotografía, y eso mismo O a mí me corrías con estimulaba. Mi inicio de carrera, no, mi inicio de carrera fue con Almacén de Santana, Ricardo Céspedes, luego pasé... Ricesa. Sí, señor, con él fue en juvenil el primer patrocinador oficial que tuvimos. Luego ya fuimos avanzando en cuanto a patrocinios, estuvimos con José Antonio Herrera un tiempo corto, luego estuvimos con Camaraza, estuvimos con RCA Camaraza y de estuvimos Cartago. evidentemente con Pizza Hut, un referente del ciclismo a nivel de la historia, igual que José Antonio Herrera en su Bueno, momento. y si no hay competencias, ¿cómo puedes pedir también que se acerque la empresa privada si no tiene visibilidad? Bueno, tristemente, Tavo, tengo que reconocerlo, que ahora los equipos son una fachada, en el sentido de la palabra, no es una estructura, porque son, digamos, el amigo del amigo que te dice que te ayude, pero ese no es una persona que lo hace de corazón y que probablemente si vos en un año calendario de 365 días competiste 20 días, es muy poquito, es decir, no hay una retribución o una inversión de estar dándole todos los meses algún grado de presupuesto, así sea material o sea para alguna otra carrerilla, pirata o no, que de vez en cuando hay, tampoco en todo lado lo hay, y entonces siempre va a haber, digamos, un tema de la necesidad del replantearse, ese es el punto, para mí hay que replantearse el mejor exposición, tener socios comerciales que puedan colaborar más, llámese con las televisoras, ¿verdad? ¿Por qué no? Claro. Es decir, no solo casarse con uno, sino ver cómo yo, ahora que estoy en la parte también de comunicación un poquito, de vez en cuando una vuelta ahí, entre semana con Rodolfito, Te escucho en Colombia, peloteamos, por ejemplo. peloteamos un poco al respecto, y yo creo que los organizadores no deben de tener en lo más mínimo cómo escatimar en que los medios de prensa importantes de este país vayan a los eventos. Si hay que darles y ofrecerles, hay que buscar ese presupuesto para que se facilite y no simplemente llegar a invitar a Tavo López, porque Tavo probablemente no va a tener agenda, no va a tener algún presupuesto habilitado y eso pues podría complicar. Creo que hay que replantearnos un poco esa parte. Sí, y Andrés, y vos que estás metido en eso, entre ustedes supongo que se conversan y sí concuerdan con que hay talento. Bueno, digamos... ¿O hay crisis también de talento? No, hay un poquito de crisis en muchos aspectos, pero sí hay un talento. Por ejemplo, vos me decís del momento, ¿a quién ve? Uno vería que un Daniel Bonilla es un referente del ciclismo del momento, que ves a un Gabriel Rojas, me gusta la forma de Gabriel Rojas, un poquito falta de salud en el sentido de que ha tenido ahora últimamente cierta deficiencia en la salud y que no le ha permitido fluir como normalmente ha sido él. O un Kevin Rivera que yo diría, pucha, lástima, es bien salado, porque yo diría que la palabra salado no se usa en el deporte, pero él como que algo está pasando y siempre hay un traspié en el crecimiento y ya se le están pasando como los cartuchos en ese aspecto. Entonces usted, digamos, ve alguno que otro corredor que tiene características interesantes, la agresividad, ver que no le tengan miedo. Por ejemplo, en mis inicios de Vuelta a Costa Rica, Tavo, yo enfrentaba a los mejores ciclistas colombianos de la época y a mí no me daba miedo. Que en ese tiempo venían los mejores ciclistas colombianos. Confronté a un Lance Armstrong siendo campeón del mundo y se lo aseguro que yo lo vi al mismo nivel mío, nunca lo vi en un pedestal, porque era mi forma de ser. Carácter. Creo que eso es lo que tenemos que influir en estas generaciones, pero también tienen que apoyarse en la organización nuestra para que se vaya estimulando y estimulando y estimulando. Andrés, y la preparación
del técnico de ciclismo, la preparación de Muy quien básica, se encarga? muy básica, digamos, porque, por ejemplo, yo tengo un C1, un C2, títulos que manejo en Andrés Brenes Coaching, y ahora que Sebastián, el hijo, está trabajando con un suizo, que por cierto hoy gana, hoy queda segundo en Suiza, y he estado poniéndole mucha atención hacia dónde va la evolución de la preparación. Es interesante ver las evoluciones, pero en una generalidad hay un conocimiento. Ahora entrenador es mucha gente nada más que anduvo en bici. Sí. Y no hay una preparación profesional, no hay un conocimiento, no hay, como digo yo, un respeto a, y siempre se lo he dicho, o en algún momento en los cursos, siempre se ha dicho, respete la categoría. Si usted es prejuvenil, si usted es infantil, si usted es menor, no entrene como un élite, entrene como de la categoría. Cuando ya vas creciendo y vas siendo más maduro, entrene como la categoría se lo va a, digamos, exigiendo. A pedir. Y eso me parece que a futuro podría tener esa misma persona un mejor resultado que ver un resultado de inmediato. En un chico tal vez de entre 12 y 17 años, usted dice, wow, pero estás viendo una evolución en la preparación de un corredor que no es de la categoría de él, sino ya más adelante. Ya cuando llegan a ser élites o a ser un poquito más, pues se les dificulta un poquito el crecimiento a esos mismos deportistas. Ya vamos a seguir, Andrés, porque quiero que al regreso de la pausa me hables un poco de aquellos grandes ciclistas con los que te mezclaste, ya sea porque eran rivales o porque fueron compañeros tuyos, ¿verdad? Y cómo se visualizaba en aquel entonces el ciclismo en Costa Rica, porque yo siento que era otra cosa, ¿verdad? Era otra cosa completamente diferente a lo que estamos viviendo hoy y tenemos grandes ciclistas, pero quiero que vos lo recordes, porque al final terminaste siendo el capo, por utilizar términos ciclísticos, el capo de una generación también, Andrés Brenes. Ya continuamos, aquí Casual junto a Andrés Brenes. Aquí casual junto a Andrés Brenes, hablando de ciclismo, pero con Andrés se puede hablar de deporte en general, una persona preparada y que está inmiscuida en todo esto. Andrés, ¿recordás, que sé que sí, esos grandes del ciclismo, algunos ya iban de salida? ¿Cuáles eran los que iban de salida cuando vos llegaste? Mi referencia, por ejemplo, como ciclista era ganarle en paz descanse a Carlos Palacios, un fenomenal Carlos ciclista. Palacios, el hombre de Tilarán. Yo lo recuerdo bien. No ganó vuelta. No ganó vuelta. Pero fue extraordinario ciclista y siempre se lo reconocí, se lo he reconocido públicamente, de que era de los corredores, creo que fue el primer corredor que fue a una Vuelta a Colombia, la concluyó en una posición muy aceptable para ser Colombia. Hombre, Colombia, 32 en su momento, sí, con aquellos capos que corrían vueltas a Colombia, y era un corredor que uno decía, wow. Anterior también corrí con Carlos Alvarado, con Rigoberto Zúñiga, que eran referentes, digamos, eran sprinters, no eran tan escaladores como lo fue, digamos, un Carlos Palacios. Y ya luego habían una camada contemporánea que éramos como rivales muy directos, nos ganábamos un día y era segundo, tercero. Henry Castillo era uno de ellos, Zumbado era otro corredor, que eran, digamos, de mi categoría joven, prejuvenil, que éramos muy combativillos en muchos aspectos. Y después, cuando ya fui mayor, que no era élite, como se llamaba en esa época, hubo una convicción de nuestro ciclismo de esa época en decir, no es posible que Colombia nos meta media hora en cada Vuelta a Costa Rica o más, ¿verdad? Que era lo que perdíamos en esa época, en los 70s. Y empezamos a cerrar ese hueco entre Juan de Dios Castillo, entre Andrés Brenes, Luis Ovidio Vargas, Alexis Villalobos, una camada de ciclistas de... Alexis lo veo todavía, creo que vive ahí en San Isidro. Vive en San Isidro. A ver, sí, porque yo lo veo ahí. Lo veo, que es una gran persona. Déjame salir de una duda, que tal vez, porque a mí me gustó el ciclismo de ruta por alguien que vivía por mi casa, que yo lo veía que salía a andar y salía a andar. ¿Olman Ramírez? No, yo recuerdo a Olman. ¿Vos te acordás de, creo que se llama Gerhard Ríos, o Erhard Ríos? Gerald Ríos. Gerald Ríos, que tuvo tristemente una fatalidad de accidente, creo que era por aquí.
Creo que él era de Guadalupe. Él era de Guadalupe, por cierto, a Jocelyn Río, la hermana, tenemos contacto en la red social como amigos que somos de la época. Yo ve lo que son y eran las corredores. Cosas. Yo lo veía a él, pero yo estaba... Un primo también estuvo corriendo, pero no fue, digamos, tan destacado como lo fue Gerald. Pero Ríos sí llegó a correr vueltas. Sí, claro, y era combativo. Es decir, usted puede ser o participante o correr, una de las dos podrías tener. Y el Gerald fue uno de esos que fue a correr siempre. ¿Y cómo era la dinámica de los equipos en aquel tiempo? Porque yo recuerdo las vueltas que hasta entre los equipos ticos... no, era muerte. Tenemos que hablar con realismos. Herrero y los Gutiérrez a muerte, cada uno por lo de cada uno. Es decir, hubo una gran rivalidad de los dos patrocinios y eso yo creo que de alguna forma nos ayudó en ciertos aspectos. Era un Saprissa de la liga. Es correcto. Eso mismo nos ayudó a crecer porque ni nosotros queríamos perder con los que tenía José Antonio Herrero, ni José Antonio Herrero quería perder contra nosotros. Entonces eso fue interesante. Eran dos estructuras fuertes económicamente, digamos, tenían apoyo. Me acuerdo inclusive... que el primer equipo formal que fue a Europa... el Globo contra Pizza Hut, sí, para señor, que la gente... Formal que fue a Europa fue de José Antonio Herrera del Globo, donde fue David Fonseca y una serie de nombres ahí, y me acuerdo como uno decía, wow, Europa, ¿verdad? Es decir, vos no ves, ahora ya lo ves más cerca, antes no era tan cerca para el deportista y era un sueño poco probable que sucediese, y de ahí empezó un tema de ir cerrando huecos, ganarle a grandes nombres como Sammy Cabrera, que estuvo por aquí en Costa Rica, que fue el primer ganador de un carro, que me acuerdo en historia de vueltas, que también falleció tristemente, pero una serie de nombres de primer nivel de Colombia, que también eso nos exigía a nosotros, a redoblar la preparación, a estar motivados en no ceder ni un lápiz, ¿verdad? Cualquiera de los días de la Vuelta a Costa Rica, y si no nos iba también en la Vuelta a aprender para la próxima, como muchas veces pasó. Y recuerdo incluso, acordate que venían aquellos italianos que luego sufrían en la montaña, pero en las etapas llanas de Guanacaste eran unos verdaderos aviones. Era Fabio Casartelli. Fabio Casartelli. Estás hablando, falleció también, pero, pero aquí han venido corredores en historia de Vuelta a Costa Rica, europeos, y suramericanos y americanos, Tina, que ganó una Vuelta a Costa Rica y que el hijo ahora corría no hace mucho tiempo a nivel profesional también, de primer nivel, que usted diría, ya no viene ese mismo primer nivel, pero porque las estructuras también lo van seleccionando. Vuelta a Costa Rica en diciembre para una estructura profesional está fuera como incómoda, está incómoda, imposible. No obstante, ahora que estaba en Panamá en un evento ahí de Océano a Océano, hablaba mucho con André Amador, que era el invitado, uno de los invitados. Que Panamá ya nos pasa. Sí, pero te voy a contar. André Amador probablemente, no sé, tendrá más de 20 años, 21 años, 22 años de andar en ciclismo, y hablábamos del tema de las preparaciones a nivel ruta. Y ha venido evolucionando de tal forma que antes, por ejemplo, ¿te acordás, Tao, escuchar tours de etapas de 350 kilómetros? Claro, una salvajada. Sí. Y entonces las preparaciones de esos ciclistas era de 8 o 9 horas diarias, era un salvajismo en preparación. Luego se vino a intensidad la preparación, luego una combinación entre fondo y intensidad, y ha venido también bajando un poquito la intensidad en horas, pero ahí un poquito la evolución ha venido cambiando. Y ese cambio también, ¿por qué no?, puede dar una oportunidad a una Vuelta a Costa Rica, no a nivel profesional, no pueden correr profesionales, pero sí continental profesional, que vengan con un sentido de ir alcanzando ese nivel competitivo para que las primeras carreras de las clásicas europeas pues tengan un buen nivel. Andrés, y vos aquí, siempre cuando uno empieza en una labor, pues tiene un referente, ¿verdad? Ahora me hablaste de tus compañeros y de tus enemigos deportivos, pero ese ciclista que vos decías, a mí me gusta cómo se levanta este ciclista para subir, a mí me gusta cómo se encorva para bajar, a mí me gusta la cadencia de este ciclista. ¿Quiénes eran esos ciclistas que Andrés Brenes seguía? No, es que nuevamente te digo, por ejemplo, un sprinter más rápido que Rigo Zúñiga no creo que yo haya visto. Ahora yo tengo 2 hijos que son sprinters, los dos, ¿verdad? Técnicamente es un sprint distinto. En el caso de mi época, Rigo Zúñiga era muy rápido. En el caso de los escaladores, habían escaladores natos que llamamos, gente que se especifica en subir muy bien. Tal vez no ruedan tanto ni bajan tan bien. Y por ejemplo teníamos, como te mencionaba, a Carlos Palacios, uno de ellos. Ahí me acuerdo también a Mario Fallas, que es muy buen escalador.
Hubieron corredores de mucha talla en esa parte. Y a nivel de descenso, ahora te lo mencionaba, que en paz descanse, Olman Ramírez era muy bueno bajando. Era peligrosísimo. En algún momento, Lico, antes de la carrera, antes de una caída severa que tuvo bajando Pérez Celedón, ese también bajaba era bastante desalmado, rápido. Lico Eso también. es que un octavo. A mí Pero me Olman Ramírez pegaba más de 90. Ah, sí, o sea, sí, viniendo sí, de Pérez sí. Celedón era Yo una te voy a locura. decir que, por ejemplo, yo sí bajé a 100 kilómetros el cerro y tal vez Lico lo hizo igual o tal vez José Adrián Bonilla lo hizo igual a una velocidad bastante alta. Es una forma, es una conducta, digamos, que hay que aprenderla, a trazar las curvas. Y si usted me pregunta, ¿y no te daba miedo? No piensa uno en eso. La adrenalina que siente No, en ese no momento, pensás, yo te lo iba a no preguntar pensás. porque a ver, una piedrita y más en las calles Bueno, de te voy a nuestro contar país, una ¿verdad? anécdota. Un día corrí una vuelta a Higuito y bajé. Usted tiene que acordarse de un tráfico totoposte, como Claro. le llamamos. ¿Ah? Totoposte. Lo iba gritando porque me Ya se estorbaban. pensionó, Sí, Totoposte. me estorbaban la bajada. Iba Perdón a extremadamente Totoposte, rápido. no recuerdo el nombre, pero muy pura vida Un con saludo, todos siempre siempre. fue muy Sí. amable con todos nosotros. Y me estorbaba, yo le iba gritando. Bajé el Alto de la Victoria como nunca he bajado rápido. Y le saqué una gran distancia al lote principal. En la última curva del centro de Turrialba, que doblábamos hacia Santa Cruz, le entré muy rápido. Había una tapa de esas de metal. ¡Pum! Me resbalé en la última curva y ahí di como 1000 vueltas. Me puse de pie, dichosamente, pudimos concluir la etapa. Bastante golpeadillos, pero es parte de. Usted no piensa si se va a resbalar o no. Usted piensa cómo trazar. Ahora que vemos descensos como el de Pitco, de un tour, wow, usted diría, yo quiero ser igual, ¿verdad? Yo quiero hacer ese tipo de trazados. Y uno los ve, usted diría, vendidos o muy cerca al límite. Yo diría muy cerca del límite. Dicen que el ciclista exitoso, como lo fuiste vos, Gracias. tiene un poquito también, a veces, un tornillo ahí. Una descordura. No sé si ya viste, a mí me encantaba Mark Cavendish. Sí, muy rápido. Sí, y entonces he leído sobre él, incluso creo que ahora en Netflix hay un documental de Cavendish, que era un personaje complicado porque... Los sprinter Tao en general son complicados. Son sí. como medio brenes en todo el Sí, sentido de la eso- palabra. Es decir, Bueno, por ahí voy, vos me muy- entendés que... muy- Pero te quería decir, era complicadito Andrés también, ¿verdad? Era incómodo a veces en el equipo. A veces son circunstancias que desde el periodismo no las podemos entender completamente, pero que en la dinámica de equipo ustedes dicen, bueno, ahí... bueno, te voy a contar una historia. Algo que tenía Andrés Brenes previo a una carrera es que yo me metía a mi mundo y yo iba pensando en la carrera. Y mucha gente me decía, Andrés, y yo le decía, me metía en lo mío. Después de la carrera podíamos hablar. Pero antes yo era como muy sometido a pensar en cómo podía hacer, en qué iba a hacer, cómo iba a atacar, dónde podía recortar. Hay que pensar las dos partes. No solo, yo le digo a mis hijos, a Carlos Andrés y a Sebastián, que son ciclistas, lo más rico es cuando usted se siente bien. Eso es lo más fácil porque hay sensaciones positivas. Cuando usted no tiene la sensación, es cuando más hay que pensar, más rescatar cualquiera de los aspectos técnicos que uno tenga a favor, si desciendo bien, si ruedo bien, si subo bien, y aspecto digamos, de la parte del esfuerzo que se está haciendo en el momento, que también hay que aprender a hacerlos. ¿Te enfrentaste alguna vez a situaciones de dopaje? Que supieras que en el pelotón yo estuve, lamentablemente digo yo, porque pues en la vuelta allá se armó un zafarrancho, un hotel en Limón. Ah, sí, horrible, muy triste. Sí. De las cosas más tristes de este país. Te digo que yo esa vez dejé la etapa en Limón. De los dos grupos, Sí, diría yo. dejé la etapa en Limón, tenía un partido en el Saprissa, entonces tuve que regresar al Saprissa. Termina el partido como a las 6 y se arma el zafarrancho y voy para Limón otra vez, que por sí tenía que regresarme para la salida del otro día. Y fue algo lamentable. Lo que Sí, ocurrió muy, en ese hotel. digamos, la historia del ciclismo ha tenido cierta tristeza. Y te voy a contar una anécdota interesante para que vos veas la parte del dopaje, ahora que hablábamos. Un día estaba en Leadville, Colorado, en un evento con Lico Ramírez, y un par de señores adultos mayores me preguntaban que qué opinaba del dopaje en Lance Armstrong. Estaba todavía empezando La esa noticia. situación, y yo les dije tristemente viendo a los ojos, esperen malas noticias porque vienen cosas tristes. Es el primero, nada más. Esas dos personas sintieron tal decepción porque el gringo es como muy
Sí, muy se dado enamora a de la- pensar en que vos estás actuando correctamente. Ajá. Cuando eso no se da, suele pasar. Al ciclismo nacional, ídolos han decepcionado no solo a sus aficionados, al cual le tenemos gran respeto, sino a muchos patrocinadores de gran, Sí, de de gran gran valía. visión. Por ejemplo, yo creo que si no hubiese pasado tanto dopaje en Vueltas a Costa Rica o en la historia del ciclismo costarricense, yo me atrevería, Tavo, a decir que hoy tendríamos equipos continental profesional en Costa Rica. Bueno, Y es eso mucho. fue un efecto adverso de tanta problemática. Y yo siempre yo soy pro fair play. Y lo he dicho, usted tiene que tener claridad en el trabajo, en la honestidad que estás haciendo y en la responsabilidad que tenés ante un patrocinador que estás luciéndote. No simplemente es, ya tengo un buen patrocinador y ya no hay nada más que hacer, no. Y eso nos ha afectado. Y yo digo, no es solamente, tal vez como la Comisión Nacional dice que hay que intensificar la educación, que creo que es importante, pero cuando ya están amañados, ¿qué vas a hacer? Los controles. Mejor controlarlos Pero- y controlar, por más que fatiguen. Por ejemplo, yo no sé, yo te puedo asegurar que yo pasé cientos de controles. Eso te iba a decir. Cientos. Ya en tu tiempo se Ah, sometían sí, a claro, cientos de controles. sorpresa, como se De hace todo ahora. tipo. Ya llegaban a visitarnos, teníamos que, al final de mi ciclo, pero muchos en las grandes carreras, porque evidentemente ver a un centroamericano peleando ante las potencias del mundo deportivas, pues no era tan usual. Tal vez en eso Dios me dio la bendición de ser el primer americano que realmente luchaba, hispano, parlante, que luchaba contra el mundo, ¿verdad? Y en ese sentido. Y tal vez decían, hay que controlar para ver cómo está la situación de Andrés Benés. Y gracias a Dios y la Virgen me retiré con Limpio. toda honestidad. Pero entonces vos nunca te enfrentaste a una situación de No, dopaje. no. Que vieras que tu compañero de cuarto se bajaba la No, manga. señor. Porque esa yo me Bueno, la sé. pero esa te yo me la lo sé. voy a contar Que así. corren con las mangas aquí. Y entonces, sí, esa yo me la Unos sé. zancudos, Unos por ahí, unos zancudos, zancudos, entonces unos mejor me zancudos. bajo la manga y dice, pero si estamos a 34 grados saliendo de Esparza y con las mangas aquí abajo. Y declaro, no se podían subir las mangas porque se veían aguijones. Tuve la oportunidad, Tavo, en mis 5 años finales como deportista activo, de estar ante Thomas Frischner, el manager de Ajá. Nino Schurter, y ellos son un ejemplo a seguir, el país de Suiza, a mi gusto. Tienen una cultura tan depurada del fair play, de que lo que está incorrecto no lo aceptan bajo ninguna razón, la cultura suiza. No es que no han habido casos de dopaje, sí los han habido, pero no es una conducta generalizada, es una esporádica Aislado, situación. Y es un país que a mí en lo personal me agrada muchísimo, porque usted dice, wow, yo vivía con Thomas Frischner en la casa de él, muchos años, 5 años estuvimos siempre yendo a esa casa, y yo decía, ¿cómo Thomas, siendo campeón del mundo, qué es lo que tiene un campeón del mundo? Yo estando en el nivel de él. Y yo decía, ¿será que tiene algo extraño? Y era aquí lo extraño. Era una cabeza tan fuerte, tan impresionantemente positiva, que usted decía, yo quiero ser igual. Y es la mente. Andrés, bueno, a mí me encanta el atletismo también. Igual creo que atletismo No, es un tema curioso. Por eso. Y la Deporte. y acordate de la natación. Sí, claro. Pero, bueno, el atletismo pasó por una circunstancia dificilísima hace 3 años con aquel dopaje ruso, de los rusos. Incluso recuerdo otro caso de Schwarzer, un atleta italiano de caminata. En fin, muchos casos. Pero lo que te iba a preguntar es lo siguiente. Porque yo hablo con alguna gente involucrada en el ciclismo y me lo toma como una, no sé si ofensa, pero se ponen a la defensiva. Cuando yo le digo, qué montón de casos de dopaje en el ciclismo. Pero es que el ciclismo y el atletismo los controlan mucho. Si hicieran eso en el fútbol, quién sabe cuántos saldrían también. Si hicieran eso en el voleibol, quién sabe cuántos. Aquella orinada del balde. Claro. Pero yo no lo digo por ofender. No, yo creo... Pueden o no tener razón, pero vos qué opinas de eso. Vos sos un líder como periodista deportivo. Y creo que es importante que ustedes, los líderes, también marquen pauta a seguir. Es decir, yo creo que el control tiene que estar constantemente. Y te voy a poner un ejemplo. Pero el fútbol solo se hace en finales. Bueno, y a veces. ojo, vaya usted a un gimnasio y diga que quiere ponerse grandote.
Ah, es muy fácil. En 2 meses a usted lo ponen muy fácil, grandote. hermano, muy fácil. Es decir, ahí hay un esteroide, hay un anabólico de por medio, que es un problema de un control, y entonces ya ahí hay una conducta súper mala, ¿verdad? Es decir, te están diciendo, no, tranquilo, no se sude tanto, no trabaje tan duro porque yo tengo la fórmula. Eso es un problema que tenemos que atacar. Más, en el deporte de alto rendimiento. hay mercaderes de medicina. De alto rendimiento. Sí, señor. Claro. En el deporte hay mercaderes de medicina y te pueden decir, Tabito, ¿para qué vas a hacer? ¿Para qué vas a sufrir haciendo 30 kilómetros el fondo tuyo? Tengo algo que te podría ayudar para que no sientas mucho y hagas te voy a agregar, trabajo tranquilo. yo te ofrezco esto que es genérico, es chino, es más barato, pero te ofrezco este otro que es más caro, pero así de descarado. Tristemente, estamos. por eso te digo, la educación en el dopaje tiene que estar presente, pero tiene que haber más control en nuestro medio para que, digamos, Lo que pasa es que es caro. es caro, pero creo que la inversión hay que hacerla. Sí. Para que, digamos, por ejemplo, el control, todo es una evolución. Antes había controles solamente de orina, luego hay controles Hasta de de ADN, sangre hay de y sangre. de orina, y ahora hay un nuevo control de gel, ¿verdad? Está evolucionando también el tema de controles. ¿Cómo a nivel del mundo. evoluciona la forma de evadir? Yo puedo pagar, vamos a hablar en la realidad, yo puedo pagar una prueba que me cuesta $50 o podría pagar una prueba que me cuesta más de $300. La de 300 va a detectar un montón de medicamentos que no la va a detectar la de 50. Creo que en algunos momentos el mecatico hay que socarlo fuerte para que vayamos diciéndole a ese grupo, no te metas en eso, deja de lado eso, trabaja fuerte, sé disciplinado, persevera. El deporte se gana y se pierde, que siempre ha sido así la historia, pero creo que han habido muchas historias de éxito con muchísima disciplina, que usted diría. Y yo, por ejemplo, no conozco mucho del atletismo, ahora que usted mencionaba, pero yo me digo, ¿qué clase de talento tuvo que haber sido Rafael Ángel Pérez en su momento? Con esa época. Ahora yo vi un meme de un atleta corriendo en zapatillas en esas épocas de los 70s. Y ahora deme la última generación porque esa es la que ocupa para ganar. No, lo que se ocupa para ganar es mucho trabajo, mucha perseverancia y mucho cocheo profesional de su entrenador para que diga, no, andate por este lado que vamos a mejorar las marcas. Sí, por ejemplo, y ya casi tenemos que ir a la pausa, pero por ejemplo, en tu tiempo, cuando estabas en ese pico alto rumbo a los Juegos Olímpicos, tenías nutricionista, Teníamos una asesoría fisioterapia, generalizada de todo en ese aspecto. Ya empezaba un poco la evolución, por ejemplo, de compañías americanas. Yo hubo un momento... Pero ustedes no lloraban tanto. Sí, no. Es que ahora... Hubo un momento, te voy a contar una anécdota, que un ingeniero de alto quilataje de Estados Unidos nos sentó a nosotros y nos dijo, no, ustedes lo que necesitan es la proteína, luego del esfuerzo de la carne roja cruda. Y yo comí carne roja cruda en su momento, Caramba. porque ese ingeniero nos había convencido que era una fórmula. Luego se decía que el vaso de leche, por la proteína que existe en él, pues tenía un efecto positivo también en la regeneración de la célula. Todo tiene una evolución y todo va ahí como de una u otra forma probando. Nosotros no tenemos como ahora, que hay tantísima... Cámara hiperbárica para todo, que te recuperaras. Digamos, hay de todo un poquito, digamos, inclusive las piscinas de frío que usted ve ahorita en la televisión. Hay una medición de ese frío. Sí. No es simplemente frío por frío. Bueno, y hay un tiempo de ese tiempo. Y si hay todo eso, ¿por qué? Entonces vos quedaste sexto y ahora con todo eso no... Por lo que te refería anteriormente, creo que la actitud, la entrega, el sacrificio. Es que a mí me gustaría mandar a un ciclista natural, ¿verdad? Sí. Vaya con agüita, hacer un fondo de 150 kilómetros con calor sofocante de nuestro país. Cae muerto. No, pero eso no está muerto malo. En el sentido deportivo, no muerto. Pero no está malo, ¿verdad? Que antes no tomaran gel, pastillas no, porque de sal y todo nuevamente, eso no está malo, digamos, yo siempre he dicho, Tao, y doy gracias a todas las personas que en algún momento nos apoyaron y nos siguen apoyando por la historial que tuvimos, que cada época hay un referente. Claro. Yo, por ejemplo, tengo una gran admiración a José Manuel Soto.
esa época de José Luis Claro, Sánchez. claro. Por Dios, Negro, esos pues. señores no tenían conocimiento alguno de Y preparación, corrían con no había portones. presupuesto, eran portones, eran reparación del tubular porque no había más para ello. Luego venía otras camadas después de ellos que también igual no tenían grandes presupuestos y era lo que hablábamos de esos fondos. Yo me acuerdo ver en Costa Rica gente 2 meses antes de una vuelta, 3 meses antes entrenando para ir a una vuelta. Ya en actualidad no hay casi que descansos. Te estás hablando que en actualidad vos descansas 8, 15 días como máximo entre un plazo de 365 días, más muy probablemente, depende de las cargas, un día a la semana que también tienes que hacer una regeneración. Vamos a ir a la pausa. Aquí estamos, Casual, con Andrés Brenes. Aquí casual junto a Andrés Brenes. ¿Por qué no dirigente, Andrés? ¿Por qué no te metes más a fondo? Creo que no ha llegado el momento para ese tipo de posición. Me agrada mucho colaborar. Es que Soy ¿sabes parte. por qué? Perdona que te interrumpa. Porque vos sos deportista de piso. O sea, conoces, nadie te va a Todas meter. las bases. Exacto. Y luego te has preparado, has estado en medio, estás ahorita, te escucho en Colombia con mi querido Rodolfo. Tienes toda la experiencia. Entonces, por eso es que te lo pregunto. Y no solo de ciclismo. Estoy hablando a nivel En algunos general. momentos, por ejemplo, algún ministro nos ha pedido una visión, una asesoría. Nosotros hemos dado, digamos, visiones. A mí me fascinaría, Tao, que el deporte en Costa Rica tuviera lo que tiene República Dominicana, lo que tiene Panamá, un espacio para la práctica del deporte seguro, de 5 de la mañana a 8 de la mañana todos los días. Y Dominicana es extraordinario, atletismo, ciclismo, samba, gimnasio, al aire libre. Usted diría, ¿qué forma de promover el deporte en un país similar al nuestro a nivel, digamos, de presupuestos, para decirlo así? Pero creo que nos hace falta un poquito más de esa concepción política de decir, hay que tener espacios. En mi inicio de deportista, todas las semanas me decían, vagabundo vaya a estudie, vagabundo vaya a trabaje. Eso era normal en nuestro tiempo. Luego fueron pasando las décadas o los años y usted va analizando de que el deporte es un estilo de vida, es una calidad de vida lo que estás obteniendo. E inclusive un día se lo dije a la ministra de Salud. ¿Usted sabe cuánto presupuesto invierten ustedes en curar gente en el país? Es billonario los números. Si motiváramos más a que nuestra comunidad costarricense hiciera deporte, cualquiera de todos, vamos a gastar menos en curar personas, porque vamos a mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, ciclismo, que es mi deporte, he conocido sin fin. Tengo pupilos que han perdido, en actualidad, que han perdido 55 kilos, esposo y esposa. Qué bueno. Totalmente convencidos de que el deporte les ha generado un 360 de cambio en calidad de vida. Y no son tal vez el mejor de la categoría, pero también grupo, tengo un grupito ahí pequeño. Me gusta ayudar. Andrés Brenes Coaching existe, pero no para perder el tiempo. No me gusta perder el tiempo. Digo, pero aunque uno sea medio recreativo, vos yo ayudo a la gente, ¿verdad? sí, yo tengo ahí, pero citado, digamos, que quisiese, tengo varias personas ahí. Sí, que quieren ayudar y que quieren ir a un evento X. Yo les puedo colaborar, pero me gusta que la persona se matricule con el convencimiento que el trabajo constante y la disciplina lo que te va a llevar a tener un disfrute del deporte. Claro. Y algunos de ellos tengo chicas campeonas nacionales o tengo muy buenos resultados también en muchos de ellos, juveniles que también son ganadores, que estamos empezando un proyectico ahí que me agrada también esa parte. Por eso te hablaba que la parte dirigencial es un tema interesante, que tal vez si le pidieran una ayuda, asesorías o la humildad, uno podría tal vez meter, pero que hagan caso, Tao. Es que para que te digan, sí, muchas gracias, déjenos la propuesta ahí la analizaremos. No, eso no tiene sentido. Pero Andrés, ¿no te parece? Y esto es no tengo un estudio para lo que voy a decir, es simplemente una apreciación mía. A mí me parece que el deporte, la masificación del deporte en Costa Rica, por ejemplo, hablando de ciclismo,
me parece que anda bien. O sea, yo La veo ahora... pandemia fue exitosísima para nosotros. todo el mundo compró bicis y todo. Yo tengo amigos de ciclos y todo. Muchos están vendiéndolas actualmente. Bueno, sí. Pero sí, O la ponen con la ropa. Fue exitoso. Pero sí hay más gente que anda en bici de ruta, hay más gente que anda en bicicleta de montaña. Yo los veo subiendo a San Rafael allá para el castillo. Miles. Pero yo te hablo, o sea, a mí me parece que eso ha mejorado. Es como correr. Ahora vos ves todos los días un montón de gente corriendo en la calle, o sea, que salen a correr, que no estoy hablando de profesionales, pero yo te hablo del deporte competitivo. Es que el deporte de alto rendimiento de Costa Rica, para mi gusto, ha bajado, Sí, ha descendido. ha descendido por lo mismo que hablábamos. No hay una parte competitiva que te estimule a vos como atleta, que tengas algún beneficio por ir y ganar o estar ahí entre los primeros Después lugares. de juego se acabó, ¿verdad? No, ya estás prácticamente, tristemente fuera. Es decir, muchos de las disciplinas de este país no tienen un más allá y se sienten, digamos, tranquilos con llegar a ese step. Andrés Brenes siempre soñó con internacionalizarse. Es decir, yo siempre soñé con ir a Europa, con estar ¿Tuviste un padrino o algo así? No, mi ¿Estás familia. ¿Estás seguro? Padrino. De los Gutiérrez en su momento bueno, también. pero eso era por tu equipo, pero no tuviste nadie más que te echara la mano. O sea, fue como decimos los ticos a puro huevo. A puro huevo. Es decir, una vez, y te lo voy a poner, del ciclismo de ruta que estuve, Alvin Brenes me dice mi hermano, que era el que me preparaba, hay un latinoamericano en Argentina, vamos, y yo dije, jale, por hobby. Ya el mountain estaba creciendo a nivel del mundo, y le metí 12 minutos al segundo colombiano que de América, ¿verdad? Me convertí en campeón latinoamericano, y yo, pucha, esto me rinde y eso está creciendo. Mandemos el currículum para ver si hay algún resultado. Los equipos importantes del momento, vamos a ver, que vaya al Mundial, que es en Estados Unidos, y ahí lo observaremos. No creían en Andrés Brenes por un resultado. Fui al Mundial, quedé 10º. Y ahí sí me dijeron, la pucha, ya algo le rinde al muchachito. Y apareció Richie, que fue una linda historia en Andrés Brenes por todo lo que significaba. Tom Richie es uno de los pioneros del ciclismo montaña del mundo. Y estuve al lado de los suizos, de Thomas, que referíamos, que es el manager de Nino Schurter. Y nos compaginamos muy bien como amigos y familias y compañeros. Yo creo que nos queremos y nos estimamos muy bien. Y como te decía, aquí en Casual es más una conversación, entonces a veces preguntas que debía haber hecho al principio las hago al final. Y todo. ¿Vos por qué escogiste el ciclismo? Porque Alvin Brenes empezó, bueno, mi papá tuvo una bici de ruta, probablemente la segunda bici de ruta de Cartago. ¿Qué marca? Una Peugeot. Una Peugeot. Botada en una galera, el hermano mayor se la pide a mi papá, trata de armarla, que hay que hacerle algunas reparaciones, no puede, Alvin Brenes la agarra, la pone a armar, la armó y iban algunas carreras con el Club Sport Cartaginés y Club Cartago, que era de ciclismo, una cuarteta. Y la familia Brenes, en un carrito que teníamos, un Land Rover, íbamos a ver a Alvin Brenes correr. Y a mí me apasionó el ciclismo. Desde un inicio me empezó a gustar. ¿Cuál era el único problema? No había presupuesto para otra bici. Yo tuve mi primera bici hasta los 11 años, una bici corriente, de esas que se desarman en dos, como una maletita, una Monarch que me había comprado mi madre en paz descanse en Panamá, y ya luego me arman una bici de ruta con tan buena suerte que me la robaron en el colegio. Y me dejaron un año sin bici porque había un gran esfuerzo de la familia por ese momento, pero eso nos fue formando cada vez más carácter y más carácter y más carácter. No tuve las mejores bicicletas de un inicio, siempre sufrimos un poquito con esa parte, pero poco a poco los resultados se fueron dando y nos fueron mejorando la bicicleta hasta que tuvimos unas bicis de última generación. ¿Y qué te dejó el ciclismo? ¿O qué te ha dejado el ciclismo? La vida entera. Andrés Brenes se debe al deporte, digamos, como persona. Dichosamente tengo 3 hijos que los adoro, 2 de ellos son ciclistas, la otra es una profesional en microbiología, y siempre la familia Brenes es como hablar de ciclismo, ¿verdad? Hablar de lo que nos apasiona a todos. Está tu hermano también. Nos entristece muchas veces ver las cosas tristes que vemos, ¿verdad? O damos puntos de vista, o comentamos el Tour, o el Giro, Vuelta a España, cosas que están pasando en el acontecer diario, o en la parte poca, pero hay veces, comentamos de alguna otra carrera local. ¿Cómo observas a corto plazo el desarrollo del ciclismo en nuestro país después de todo lo que hemos conversado y que tal vez ha sido un poco, yo no diría negativo, sino realista, pero le ves una ventana de esperanza a corto plazo? Bueno, yo tendría que ser
Tendría que tener una visión muy positiva para decir que a corto plazo vamos a cambiar. No Corto veo plazo, todavía no. a corto plazo, porque te voy a poner un ejemplo. Para este ciclo 23 hay solamente una vuelta a San Carlos, 2 clásicas y vamos a vuelta. Es muy poco. Tabito, nosotros corríamos todos los fines de semana, sábados y domingos, y muchos habían clásicas de jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces, eso se necesita, se requiere retomar más, como te lo digo, vos no puedes tirarle solo a los privados a que organicen. Si usted tiene que ponerse la camiseta, póngasela. Y si te metiste a ser dirigente, no diga, "Ah, no, es que yo no organizo eventos". No, póngase la 10 y volvamos a tener una humildad deportiva en el sentido de que si ocupa que estos ciclistas puedan llegar a tocarte una puerta, a vos patrocinador, y decirte, ayúdeme, colabóreme, yo le retribuyo a usted con publicidad, con quedé en tal lugar, terminé. No todos van a ganar, solo hay uno que gana, pero tal vez el otro fin de semana puede ser yo, o el otro año podría ser yo. Esa es la motivación que debemos de tener en el deporte. Andrés, se me pasó rapidísimo. A mí también. Te agradezco. Con vos yo creo que podríamos hacer 2 o 3 programas. Muchas gracias, muchas Porque gracias. eso es lo que me gusta, que vos estés preocupado por seguir en el deporte. Y es cierto, hablamos mucho de ciclismo, pero yo sé que también conoces la realidad a nivel general, del deporte en nuestro país, ¿verdad? Y eso es muy bueno. Ojalá que en algún momento, Andrés, yo te daría mi voto. Muchas gracias, muchas gracias. Mi plata no, pero te apoyo con el voto. Muchas gracias. Porque es bueno, yo creo que en el deporte es bueno que se metan empresarios. Yo no estoy en desacuerdo con eso, como alguna gente, me parece que está bien. Es una visión de mercadear. Claro, pero esos empresarios tienen que ir acompañados por gente que conozca a fondo el deporte. Exacto. Porque el deporte es una empresa diferente. O que tengan la humildad de pedir el criterio y que te hagan caso, es lo que te refería hace un rato. Es decir, vos me pedís a mí una opinión, para no hacerme caso no me pidas la opinión. Entonces es perder mi tiempo que tiene un valor y el tuyo también probablemente. Entonces es humildad, creo. Gracias, Andrés. Gracias a ustedes. Bueno, que hemos estado casual con Andrés Brenes.